Pero queremos ocuparnos en los próximos minutos del panorama que se observó ayer en el centro de la ciudad de La Paz y particularmente en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés. Y para ello contamos con la presencia en Hora 23 y en Bolivisión de Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Waldo, buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro programa. Buenas noches, un abrazo cariñoso para ti y para la audiencia de este importante programa. Hemos visto en las imágenes y hemos sido testigos, la mayor parte de nosotros, de lo que pasó este mediodía, el de ayer en realidad, en el centro de la ciudad. Partamos del principio de que evidentemente la actitud en principio de los estudiantes de la Facultad de Medicina no fue de una conducta pacifista en los alrededores del Ministerio de Salud. A ver, yo quiero partir del criterio esgrimido por el viceministro de Gobierno en una expresión ante la prensa. Dijo que la finalidad de la actuación policial era evitar que pudiera suscitarse un ingreso hacia el Ministerio de Salud. Y bueno, estaba cumpliendo su misión, ahí no hay problema. Es decir, yo no cuestiono en ningún momento, como jurista que soy, la tarea, la misión constitucional que tiene la policía de resguardar el orden público. Ahí no hay discusión. Lo que no entiendo, ni encuentro razones valederas, es para que, una vez que los estudiantes iban hacia abajo, o sea, para orientarnos, partiendo de la plaza del estudiante hacia abajo, o sea, hacia la universidad, perseguidos por la policía. Aunque dando, perdón, un paso atrás, habían lanzado ya objetos al Ministerio de Salud y habían tenido un enfrentamiento con la policía. Claro. Hubo allí también de parte de los estudiantes una actitud podríamos de hablar de una especie de cruce, ¿no?, de agresiones. Pero cuando ya los estudiantes se van a replegar hacia su casa, hacia la universidad, incluso yo preveyendo había instruido que las puertas no estén cerradas, porque ya estamos en receso universitario. Claro. Toda esta ciudad, pero por la eventualidad, las circunstancias del problema. Los estudiantes se cobijan en la universidad, entonces ya no había ninguna necesidad de la policía de continuar reprimiendo, porque las imágenes son elocuentes. Esa intención inexplicable de querer derribar las puertas del monobloc central, del frontis, a como dé lugar no pudieron hacerlo porque al otro lado los estudiantes lo impedían. Entonces, ¿qué hace la policía? Eso ya no muestran las imágenes por X circunstancias, dan la vuelta por la JJ Pérez. Por la JJ Pérez e ingresan a los predios de la universidad, es decir, reprimen a los estudiantes y docentes en los propios predios de la UNS. Eso ya es una actitud de violación de la autonomía universitaria, de abuso de allanamiento, de abuso de poder, ¿no?, de abuso de autoridad y por ende de acciones ya delictivas. Porque estamos hablando de un predio, para comenzar, privado, aunque claro, la universidad tiene una categoría especial por el régimen autonómico, pública, pero aún así la policía no podría ingresar a él sin una respectiva orden fiscal. Claro. Con la misma razón de que ellos estaban impidiendo que alguien pudiera ingresar al Ministerio de Salud. Con las mismas atribuciones, la policía tuvo que ser respetuosa de los predios universitarios. ¿Por qué entonces impedir que se ingrese al Ministerio de Salud? Entendemos, eso no está en discusión. Pero ¿por qué en el otro extremo la policía quiere entrar allanando las rejas, las puertas de la universidad, ingresa a su interior, reprime allá, lanza los gases, causa heridos, maltrata a la gente, causa el terror en la universidad? Entonces, eso le estamos cuestionando nosotros. ¿La UNSA va a iniciar algún proceso o alguna demanda legal para objetar esta conducta de la policía? Hemos emitido un comunicado público repudiando los hechos, exigiendo públicamente al ministro de Gobierno y al comandante de la policía que nos proporcionen la nómina de policías que han incurrido en este atropello, porque corresponde iniciar la acción penal pertinente contra los autores materiales e intelectuales de este abuso. Reitero, hay una saña injustificada. Yo no podría cuestionar el por qué la policía, parapetada
en las puertas del Ministerio de Salud, estaba cumpliendo su trabajo, ahí no hay discusión. El problema está, ¿por qué ingresar a la universidad? Porque ya dentro de la universidad los estudiantes no estaban cometiendo ningún delito, no estaban transgrediendo la norma y lo que estaban haciendo era protegerse de la represión policial. Entonces, llegar a este lugar, es como si yo tuviera un altercado contigo, vos te vas a tu casa, yo meto a patadas la puerta de tu casa y te golpeo en tu misma casa. He cometido el delito de allanamiento, estoy cometiendo el delito de lesiones y por ahí si te quiero matar hasta intento de homicidio. Entonces me tienen que juzgar. A eso yo me voy. ¿Por qué la policía va a ser impune cuando hay un exceso en el cumplimiento de sus funciones legales? Una situación que ha llamado desde luego la atención no ha sido la misma conducta, la de la policía, por ejemplo, en huelgas o en medidas de presión de sectores afines al gobierno. Cuando los transportistas se paran, hacen lo que quieren en las calles de la ciudad de La Paz, agreden a los peatones, agreden a vehículos particulares y los policías están de espectadores. ¿Por qué esa falta de equilibrio en el tratamiento o la represión a uno y a otro sector? Debería respondernos el gobierno, pero lo podemos reflexionar. Por una razón elemental. Porque hasta ahora la policía, en todas sus instancias, no ha terminado de comprender que es una institución creada para proteger al ciudadano, para resguardar el orden público, pero proteger a la ciudadanía. Es una entidad de protección ciudadana. Pero todos los comandantes que pasan, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, asumen que la policía es una instancia paragubernamental. Por tanto, está solamente para proteger al gobierno de turno. En otras palabras, para congraciarse con las autoridades políticas y aspirar a ascensos y una serie de prebendas ya de interés individual. Antes de continuar con el tema, ¿qué tal si vemos el punto de vista del gobierno? Justamente esta tarde hubo una conferencia, ayer en realidad, a veces nos cuesta ubicarnos en la hora cuando pasamos de día. Ayer una conferencia de prensa de autoridades de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno que brindaban el siguiente punto de vista sobre los hechos que estamos comentando. El viceministro de Régimen Interior y Policía anunció que ya se envió una carta al Ministerio Público para que se pueda conformar una comisión que se concentre en aquellas personas que infrinjan las normas en la marcha convocada por los médicos para este viernes. Lo que van a buscar nuevamente en las próximas horas es mayor enfrentamiento. Ellos quieren heridos, quieren una confrontación con la policía y bueno, ante eso hemos mandado formalmente un pedido al Ministerio Público con la finalidad de que se conforme una comisión de fiscales que pueda verificar in situ que si se comete algún delito, pues se proceda como dice las normas. Asimismo, la autoridad lamentó que en esta jornada la violencia se haya acrecentado en el sector médico, mismo que tenía como única intención ingresar a Plaza Murillo y también a instalaciones del Ministerio de Salud. ¿Por qué se ha hecho uso de agentes químicos hoy? Porque había una inminente toma del Ministerio de Salud. Han intentado tomar por la fuerza el Ministerio de Salud. Cuando los funcionarios estaban trabajando, provocando destrozos cuantiosos, intentando quemar los archivos que se encuentran bajo resguardo en esta institución. Quiroga también manifestó que se pidieron informe a la policía respecto al ingreso de efectivos policiales que llegaron hasta la Universidad Mayor de San Andrés, situación que derivó en las críticas por parte del rector de esa entidad. Bueno, tiene el derecho de divertir las declaraciones que crea pertinente el señor rector, pero yo le llamo más bien a la reflexión. Yo le llamo a la reflexión en el entendido de que no es bueno que incite a la población estudiantil más bien a generar mayor violencia. Es conocida la trayectoria de defensa de derechos humanos que tiene el doctor Albarracín. Yo creo que lo más prudente en este momento es justamente de poner cualquier actitud de violencia. El reporte oficial que se tuvo durante esta jornada fue de 3 personas detenidas, 5 heridos por parte de los médicos y otros 2 efectivos policiales que fueron trasladados a la Clínica Virgen de Copacabana. 2 observaciones a propósito de esos comentarios. El primero, usted además de rector de la UMSA es abogado, ¿corresponde la aplicación de esa figura de esa comisión de fiscales que va a comenzar mañana a investigar el tema? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, como lo afirma esa autoridad, ¿usted está instigando a la violencia en las calles? A ver,
En el primer caso, lo único que le falta decir al viceministro es que va a crear una comisión de fiscales con la finalidad de encarcelar docentes y estudiantes. En otras palabras dijo eso. Segundo, porque yo no conozco casos donde la fiscalía actúe imparcialmente. Lamentablemente, así como la policía hoy día se ha convertido en una instancia paragubernamental, la fiscalía también es lo mismo. No conozco fiscales que actúen en apego a la norma y le digan al ministro, ocúpese de su trabajo y nosotros de lo nuestro. No, prácticamente el Ministerio Público y los jueces hoy día, en una muestra absoluta de indefensión ciudadana, están bajo la orden del gobierno. Que quiero decir que un ministro, por ejemplo el ministro de gobierno, de un telefonazo puede hacer temblar fiscales y jueces y ordenarles lo que tienen que hacer. Entonces, no hay pues la posibilidad en Bolivia de garantizar una investigación imparcial. Si esa comisión de fiscales se compromete públicamente a investigar, por ejemplo, el caso de policías que han allanado a la universidad, que han herido, tenemos heridos en el seguro universitario de estudiantes. Si se compromete y mañana me da los nombres, estos son los policías que han ingresado a la universidad violando la autonomía, yo creería en la fiscalía y en la policía. Pero ¿por qué voy a creer en dos entidades donde sus autoridades lo único que buscan es asegurar su estabilidad laboral en las instituciones? La segunda acusación, instigación a la violencia. A ver, aquí estamos conversando contigo. Yo no me acuerdo haber vertido una sola palabra, porque no es el único medio en el que he hablado, instigando a la violencia. Lo que estoy reclamando es por los derechos humanos de los estudiantes, de docentes de la UNSA y por el respeto a la autonomía universitaria. Y le estoy diciendo a la policía que no desconozco la atribución constitucional que tiene de resguardar el orden público, pero hágalo en apego a la norma. No existe un solo artículo en ninguna ley, en ningún decreto que le autorice a la policía a allanar predios universitarios injustificadamente. Si la policía me dijera, al interior de la UNSA se estaban cometiendo delitos, se estaba cometiendo robo, no sé, cualquier delito, y por eso queríamos ingresar, la entendería. Pero lo que quería hacer es extender su acción de represión policial al interior de la policía cuando ya nuestros estudiantes se habían replegado. Entonces no hay ningún justificativo para esa actitud. Lo que acontece, y esto es bueno decirlo, antes solamente les reclamábamos esto a las dictaduras y ellos aplicaban una doctrina que se llama la doctrina de la seguridad nacional, que tenía como referente principal el extinguir al enemigo interno. En este momento el gobierno, en mi opinión, el gobierno de derecha del movimiento al socialismo, está utilizando la misma consigna que utilizaba García Meza, es decir, atacar al enemigo interno. Ese enemigo interno hoy día está estereotipado en los sectores más contestatarios de la sociedad. Los médicos son el ejemplo en estos 29 Entonces, días. por eso, más bien la policía está obedeciendo a esa consigna, a como sea exterminar, y lo dijo el viceministro, ¿no es cierto? Que, ojo, que es docente universitario. Y debería actuar como docente universitario, no como agente policial. Cuidado, sus alumnos lo aplacen en las normas y en las clases. Él debería actuar y ojalá que las autoridades de la Facultad de Derecho me estén escuchando. Hay un viceministro que está hablando con tendencias fascistoides. Entonces, por favor, cualifiquemos nuestro personal docente. En concreto, lo que nosotros queremos es que mañana, en lo posible, exista diálogo. Eso es lo que... Hablaremos justamente ahora del conflicto médico. Está muy claro el punto de vista de la universidad sobre los hechos de hoy y sobre la conducta de la policía, que desde luego ha sido reprobada, porque además un mandil blanco significa mucho en una sociedad. Así es. Usted ha sido defensor del pueblo, cuando teníamos un defensor que ostentaba la calidad de tal, que parece perdida en este tiempo. ¿Qué hubiera hecho como defensor en las actuales circunstancias? Convocar a los dos sectores, claro. Existen posiciones encontradas, los médicos que no quieren levantar las medidas de presión, el gobierno que exige que estas medidas sean levantadas para iniciar el diálogo. En su experiencia como ex defensor, ¿cuál sería la salida para este punto que aparentemente es de un conflicto muerto? Muy sencillo. Convocar a las partes en mi condición de defensor del pueblo, sin parcializarme, pero
en el marco del respeto a los derechos humanos, procurar que encuentren puntos de coincidencia, que concilien, ¿no? Donde nadie pierda, donde todos ganemos, donde se imponga la paz, la comprensión mutua, el respeto mutuo, y se resuelven problemas tan sencillos. Este caso es absolutamente sencillo de resolver. Lo que pasa es que el gobierno no ha mostrado esa voluntad y también hubieron ciertas radicalidades en el sector en conflicto. En ambos lados. Porque ha habido también experiencias, quizás usted las recuerda, en las que el gobierno ha negociado con sectores que estaban con medidas de presión en ejercicio y no fue tan taxativo como actualmente para exigir la suspensión de esas medidas antes de iniciar el diálogo. Hablamos de conflictos con los cooperativistas, con los mineros, con los transportistas, donde se dialogó con medidas de presión por encima. Porque exigir, tal como lo ha planteado el presidente del Senado, primero suspendan y dialogamos. Es como decir dialogaremos pero no dialogaremos. Porque justamente para que se solucione el problema y se levanten las medidas de presión, tiene que haber diálogo, no es al revés. ¿No es cierto? Porque esto ya tiene casi un mes de duración. Por favor, ¿hasta cuándo lo vamos a alargar? Tenemos ya en horas más la Navidad. Es muy, en términos de antecedente democrático, es muy frustrante saber que en plena Navidad estén vigentes piquetes de huelga de hambre para reclamar por sus derechos. Eso le hace daño a la imagen del gobierno, pero fundamentalmente a la imagen de la democracia boliviana. Entonces, ¿por qué no se reflexiona con profundidad? Ahora, lamentablemente, para no afrontar el problema del gobierno, se ha ido, creo que al Chapare, a debatir. Entonces, ¿quién va a atender el asunto? Sobre el tema del defensor, lamentablemente no creo que sea un actor ecuánime, porque recordamos que el actual defensor del pueblo presentó una demanda justamente para prohibir las medidas de protesta en el sector médico, que inicialmente fue aceptada en la justicia, tuvo cierta vigencia, aunque luego fue desestimada por otra instancia judicial. Lo que pasa es que hoy día no tenemos un defensor del pueblo, lo que tenemos es un defensor del puesto. Y obviamente eso le hace daño a la democracia. Ese es otro error que ha cometido el gobierno, de ubicar en ese cargo a una persona que primero que no tiene idea de lo que son los derechos humanos y segundo que lo único que hace cada vez que abre la boca es tratar de congraciarse con el gobierno. Entonces se ha perdido la institución como tal y tú sabes que eso ha costado construirla. A doña Ana María Romero, que en paz descanse, que es un emblema de los derechos humanos, le ha costado. Y los que hemos continuado hemos hecho los esfuerzos para que no pierda esa jerarquía, ese nivel de credibilidad, porque ¿quién te va a hacer caso si convocas a las partes y ya existe ese nivel de desconfianza? Entonces, yo lo digo con dolor que lamentablemente esa institución ya no existe en los hechos. Hay funcionarios ahí afines al gobierno que están simplemente justificando su sueldo, pero labor de defensa de los derechos humanos ya no cumplen. Esto ha quedado nuevamente en manos de organizaciones de la sociedad civil que también están siendo reprimidas por el gobierno. ¿Qué nos queda entonces a los ciudadanos, ya sea sectores en conflicto o no, en circunstancias de crisis como la presente? No tenemos instituciones a las que podamos acudir como mediadoras, salvo la Iglesia. Estamos en una situación de indefensión. A eso yo le llamo. Hay una especie de indefensión ciudadana porque la justicia no funciona porque los jueces son casi funcionarios gubernamentales, los fiscales igual, defensor igual. Y entonces la policía está solamente para reprimir, y tú lo has dicho sabiamente, ¿no? Cuando las movilizaciones se realizan contra autoridades que no tienen el color del partido de gobierno, la policía empieza a silbar mirando al cielo y que pase y que se cometan todos los abusos. Ahí no hay resguardo de nada, ¿no es cierto? Le pongo el ejemplo, si mañana quienes se movilizan quisieran entrarse a la alcaldía del Alto o a la alcaldía de La Paz, la policía los va a dejar que se entren y que destruyan todo. Lo hicieron ya en el Alto. Entonces, no nos sirve una policía que no defienda el Estado de Derecho y que solamente se dedique a congraciarse con el gobierno. Ojalá lo que estoy diciendo sirva de reflexión, no es una voz acusadora, es una voz reflexiva. Lo digo porque, bueno, pues mucha gente
piensa de esta manera y lo que intentamos es más bien ser portavoces del conjunto de una ciudadanía que está cansada de tantas injusticias y de vivir en una situación de indefensión ciudadana. Hay algunas opiniones sobre cuál es la intencionalidad del gobierno en el manejo de este conflicto. Por ejemplo, hoy en el periódico El Deber, el analista político Carlos Toranzo decía lo siguiente: el gobierno al sector que no está de acuerdo con su política trata de penalizarlo, perseguirlo y hasta humillarlo. Esa es la postura que ha asumido con los médicos. Lamentablemente. ¿Va por ahí? Va por ahí y es que hay que cambiar la lógica de atención del conflicto. No se trata de ver como un cuadrilátero esto para ver quién pierde y quién gana. El gobierno siempre está viendo así a quienes están en conflicto, los ve como sus enemigos, no los ve como sus compatriotas. Y si pudiera pisarles el cuello cuando están caídos no tendría problema, porque hay casi una lógica militar de atender el conflicto. Yo quiero recordarle a las autoridades, los médicos, los estudiantes de medicina y en general muchos ciudadanos que salen a marchar, no son sus enemigos, son sus compatriotas y así hay que tratarlos. Obviamente en un diálogo ambas partes tienen que ceder y yo lo digo públicamente. Tanto los compatriotas médicos y demás ramas afines, así como las autoridades, tienen que dejar las radicalidades y buscar puntos de consenso para que el 24 en la noche no exista un solo piquete de huelga de hambre, no existe una sola movilización y permitan que quienes están hoy día movilizados y todos puedan tener una Navidad en paz, pero no solo esa noche, sino todo el 2018 si fuera posible. Eso solo se consigue con desprendimiento, con convicción democrática, pero no con mentalidad de extrema derecha que le está caracterizando al actual gobierno. En el caso de los médicos, ¿no habrá también cierto radicalismo? Porque para todo acuerdo o para todo inicio de negociación también hay algo que ceder en cada una de las partes. Eso es lo que le decía hace un momento. Yo no estoy santificando a nadie y creo que ambas partes deben mostrar flexibilidad en sus posiciones hoy día atrincheradas. Los diálogos surgen así, en una primera etapa nadie quiere ceder, pero ya en la medida que va avanzando el diálogo se van encontrando puntos de coincidencia y se llega pues a un punto intermedio, que estoy seguro las bases lo van a aceptar, pero para eso, ¿qué tiene que hacer? El primer paso es reunirse sin condiciones. Y yo creo reflejar lo que opina la ciudadanía en este momento. Dialoguen desde mañana, señor ministro, no sé, señora ministra, alguien que los convoque a las autoridades, pónganse a dialogar, quieren que se les dé las condiciones, podemos apoyar desde la universidad en forma absolutamente desprendida, ¿ya? Pero lo que quisiera es que ningún ciudadano en la noche del 24 esté en huelga de hambre, porque ese sí es un antecedente muy delicado para la democracia boliviana. Antes de seguir hablando del tema y cerrarlo, vamos a ir con Paola y con algunos comentarios que ha generado esta entrevista y este tema en las redes sociales para que podamos hilvanando algo más de lo que estamos hablando. Paola. Bueno, gracias Juan Pablo. Justamente para leer los comentarios que ya llegan a través de nuestras redes sociales, es importante recordar la publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook. La Universidad Mayor de San Andrés repudia represión policial. La Universidad Mayor de San Andrés reprocha represión de la policía y la vulneración a sus predios. Exigen que el Ministerio de Gobierno y el Comando identifique a los uniformados que violaron la autonomía. Respecto a esta publicación, ya tenemos algunos comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Vamos a conocerlos. Nos escribe Liz Terrazas y nos dice: buenos días, tengo 27 años y soy médico. Estudié 6 años en la universidad gracias a mis padres que me apoyaron. Me prohibí de muchas cosas por querer lograr tener mi profesión. No puede ser que el sistema de salud esté mal. Vamos con el siguiente comentario. Omar González Fernández nos dice: el rector fue preciso. Como ex estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, me sentí ofendido al ver mi casa académica ultrajada. Esos algunos de los comentarios en las redes sociales. Le pregunto al rector de la UMSA, que tiene bajo su tuición la facultad de medicina más importante del país, ¿este conflicto no nos habrá
permitido perder de vista el tema de fondo, que es el estado de los servicios de salud pública en el país. Estamos discutiendo temas de un código, temas de un decreto que sin duda son importantes, pero de fondo, y lo hemos recordado de tanto en tanto, nos estamos olvidando por el momento de que existen hospitales en una gravísima crisis, que existen pacientes que no tienen los recursos para ser curados, que existen médicos que no tienen las herramientas para atender eficientemente a los pacientes. Claro. En lugar de estar en este momento confrontados los médicos, estudiantes y las autoridades de gobierno, deberían estar ambos haciendo causa común para resolver un problema estructural en Bolivia, que es el tema de la salud. La salud en la Constitución está prevista como un derecho fundamental, muy vinculado al derecho a la vida. No es tu problema solo ni mío, es de todos. Entonces, deberían estar en una mesa los profesionales médicos más connotados, nuestros docentes, las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Viendo cómo allanamos el tema, por ejemplo, de la infraestructura hospitalaria. La infraestructura hospitalaria es franciscana en Bolivia. Es absolutamente deficiente, porque lamentablemente este es un Estado que le interesa más destinar los recursos a las Fuerzas Armadas que al rubro de salud. El Hospital General, que está frente a la Facultad de Medicina, es el más patético ejemplo de eso. Exactamente. ¿Cuántos oncólogos existen en el país? Eso nomás habría que preguntarse. No hay una política de Estado que incentive, ¿no? Que incentive una promoción masiva de profesionales que se especialicen especialmente, por ejemplo, en oncología pediátrica. ¿Cuántos niños tenemos con cáncer? ¿Cuánto cuesta la atención de una enfermedad de cáncer en Bolivia? No es cara, es carísima. ¿Cuántos compatriotas se nos mueren solamente porque no tienen dinero para combatir esta enfermedad? Esa debería ser la preocupación del gobierno, y no ir pensando cuántos enemigos tengo. A este ha hablado contra mí, a ese lo reventaremos, a ese lo encarcelaremos. Tenemos cuántos compatriotas, hermano, en la cárcel, solamente, me refiero a los presos de Achacachi, solamente por oponerse, por cuestionar a un alcalde ladrón, y están presos. O sea, el gobierno, en lugar de promover una investigación para ver si ese alcalde que es de su partido realmente está robando a su comunidad, ha decidido reprimir a todos los que están cuestionando al alcalde y los ha mandado a la cárcel. O sea, ¿son o no son presos políticos? No son delincuentes. ¿Cómo no voy a protestar? ¿Cómo no va a protestar cuánta gente que tiene dos dedos de frente en este país? Es sin duda el tema de fondo, el real estado de la salud en nuestro país. Por último, señor rector, ¿cuáles son las previsiones para los siguientes días? Mañana está convocado una nueva marcha de los estudiantes de medicina. La Federación Universitaria Local incluso ha anunciado que se va a plegar a estas movilizaciones. Parece que lo de hoy podría lamentablemente repetirse, ojalá que no. Nosotros mañana teníamos programada la distribución de los juguetes para los niños en el atrio de la universidad. Ya 48 horas de la Nochebuena. En la idea de cuidar a nuestros niños, hemos suspendido la entrega. Pues sería una irresponsabilidad mía llevarlos a los niños al atrio. Como sé que la policía no cuida a niños, entonces le va a meter con todo. Entonces tengo que cuidar. Hemos postergado para el día sábado. Pero lo que yo quiero pedir es a la comunidad universitaria que vaya mañana. No solo a los estudiantes de medicina, que vayan de las 54 carreras que tiene la universidad, que vayan a marchar, que se sumen, pero que lo hagan con espíritu pacífico. Esto es importante. Ejercer tu derecho a la protesta, marchar, decirle al Estado tu verdad, desahogarte, en fin, pero háganlo pacíficamente. ¿Qué significa pacíficamente? Evitar agredir a otros, evitar querer entrarte a un predio del Estado, etcétera, o lanzar piedras, o agredir a terceros, ¿no? Lo pacífico le da más bien más calidad, le da más virtud a esa movilización. Eso en cuanto a quienes van a marchar. Y yo voy a participar, exhortando en ese sentido. Pero también quiero pedirle a la policía y recordarle que es una institución de protección a la ciudadanía, no es una entidad paragubernamental. Y por tanto quienes marchan no son sus enemigos, entiendan. No se olvide que a los policías les pagan con los impuestos del pueblo, no le pagan con
con la plata del bolsillo de los políticos o los del gobierno. Entonces, entiendan, ustedes están para servir al país, a la ciudadanía y a resguardar el orden, pero fundamentalmente a proteger al ciudadano. Ojalá estas reflexiones que las estoy planteando reinen, primen mañana y se dé esa marcha. Pero fundamentalmente, lo más importante es que el gobierno viabilice para mañana un diálogo constructivo, si es posible, que al final de la tarde ya se tenga un acuerdo entre las partes y reine o vuelva, retorne la paz social al país. Definitivamente esa es la intención final y creo de consenso de todos los involucrados directa o indirectamente en este conflicto. Gracias, Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Algunos lo habrán extrañado hoy como rector, o mejor dicho, como defensor del pueblo. Yo creo que todos tenemos la obligación de ser defensores del pueblo en este país. Hay que ir creando una cultura de los derechos humanos. Tú puedes serlo como periodista, otros como abogado, otros como médico o como gobernantes. Imagínense si el presidente, el vicepresidente y los ministros fueran defensores del pueblo. ¿Cuánto avanzaríamos en democracia? Llegamos así al final de este tema. Tenemos una pausa y luego estaremos ya en el sector último y la despedida de Hora 23.